¿Por qué Satanás sigue operando a pesar de que perdió la victoria en la cruz del Calvario? ¿Cuáles son las reglas que tiene Satanás en este conflicto que ya miramos la semana pasada? Bienvenidos a Lecciones de Esperanza, un espacio diseñado para que usted pueda estudiar la palabra de Dios y para que, por supuesto, el Señor pueda hablarle a través de las Escrituras. Esta iniciativa promueve de vuelta al altar. Así que en este momento vamos a estudiar la palabra de Dios, pero antes de orar y poder iniciar con este estudio, quiero dar la bienvenida a José Carlos Báez. Pastor, bienvenido. Gracias, pastor. Tú sabes que ya vamos a tener que dejar de dar la bienvenida a José Carlos y yo a ti también, puesto que ya somos dos fichas conocidas en estos episodios de Lecciones de Esperanza. Muchas gracias, Francis. Y hoy me siento contento de estar con ustedes compartiendo este tema que sé que será de mucho crecimiento para ti y tu familia en el ámbito espiritual. A la vez, antes de que introduzcas al invitado, pastor, recordarle a los amigos y hermanos que estamos orando por sus peticiones. Cuando usted pueda ver este video, va a encontrar en los comentarios, en la parte de abajo, una cajita donde hay un link que le dirigirá al grupo de oración para hacer su petición, y la misma estará llegando al departamento de oración de nuestra asociación, dirigido por el pastor Geomar Peña. Hay algo importante. A usted mismo, amigo, que está con nosotros, por favor, al ver este video, ponga un comentario, ponga su reacción, qué le pareció el video, pero también suscríbase, y no solamente a YouTube, sino que también usted puede seguirnos en las otras redes sociales, en Facebook, Instagram y en este canal de YouTube. Pero también recuerde que tenemos un canal de WhatsApp donde usted puede recibir todas las informaciones oficiales de nuestra asociación. Así que ahora mismo yo le invito a que usted comparta el link de este video para que otros también puedan ser bendecidos. Francis, ¿y a quién tenemos para hoy? Casi siempre me toca hacer esa pregunta. Yo tengo el alto privilegio de poder presentar a José Carlos, a un amigo, un buen hermano. Yo lo he catalogado como mi mentor. Gloria a Dios por eso. En el área de secretaría, porque ha sido una gran bendición para mí en esta área. Así que doy la bienvenida a quien es el secretario ejecutivo de la Asociación Dominicana, no es del sureste, del este, el pastor Junior Félix. Junior, bienvenido. Gracias, Francis. Gracias. Contento de estar aquí con ustedes. Feliz de poder compartir en este programa maravilloso Lecciones de Esperanza, compartir con nuestros hermanos, nuestros amigos. Así que estamos emocionados de arrancar. Qué bueno tenerlo por aquí, Junior. ¿Cómo José. Está su asociación del Este, nuestra asociación del Este, los hermanos, los líderes nuestros allá? hermanos, nuestra linda hermandad está contenta, feliz. Y siempre recordamos que cuando Jesús venga por el este, nos llevamos al sureste de primero. Qué bueno, sí. Bueno, vamos a poner el punto clave en cada uno de estos episodios, que es la oración. Vamos a dedicar este programa a nuestro Dios y vamos a pedirle a nuestro invitado, Junior Félix, que nos dirija en oración. Será un gran honor. Querido Padre Celestial, en esta hora queremos pedir tu presencia con nosotros. Vamos a abrir tu palabra, vamos a conversar, vamos a compartir con nuestros hermanos y amigos. Para ellos una bendición grande, de tal manera que sientan tu presencia y esta conversación le ayude a aferrarse en la bendita esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hablamos siempre del gran conflicto y hay una pregunta que surge siempre, ¿qué es el gran conflicto? Hay un texto que tenemos esta semana para estudiar, meditar en él, que es la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 8, que dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. No podemos nosotros, viendo este texto, Francis y Junior, entender que el conflicto cósmico es simplemente un tema vacuo con implicaciones teológicas abstractas. Tenemos que ver el conflicto cósmico como una batalla real entre Dios y Satanás, que sufrimos o sentimos el impacto nosotros. No basado en nosotros nada más, pero ver entonces que sí recibimos ese impacto y entonces allá arriba tenemos esa batalla que se da. Es bueno que recordemos que ya miramos este tema la semana pasada. Claro que sí. O sea, lo que vamos hoy a enfocarnos, aunque vamos a mirar algo de qué es el conflicto, por supuesto, pero pastor, la semana pasada ya miramos algo de ello con Oscar. Ahora vamos a ver como que la segunda parte, ¿verdad? Exacto, que sí? En efecto. Entonces hay una pregunta clave acá y es: ¿de qué trata el conflicto, Pastor Junior? ¿Cómo esa batalla entre el bien y el mal se da y qué implicaciones tiene? Lo voy a poner lo más sencillo posible con un texto, Isaías 14:14, donde dice que Satanás quería ser semejante al Altísimo.
De eso se trata todo. Sí. Cuando alguien quiere ocupar el lugar de Dios. Lo vimos en Génesis capítulo 3, donde Satanás le propone a Eva que serán abiertos vuestros ojos y serán semejantes a Dios. Por eso, básicamente, todo el conflicto se va en ese sentido. Alguien que quiere ocupar el lugar de Dios, que quiere ser semejante a Dios o que entiende que puede acercarse a Dios. Mira, el texto dice de manera clara que el Hijo del Hombre apareció para deshacer las obras del diablo, ¿no? Correcto. Y cuando Satanás entra en el Edén, le muestra un panorama distinto a Eva, le muestra que ella puede ser como Dios, llena sus ojos y su mente de cosas que no son reales. Y entonces el pecado entró y vemos nosotros los desastres que ha causado, ¿no? Correcto, o sea, le abrió los ojos al pecado y se los cerró. En efecto. Ahora el Hijo del Hombre viene para deshacer esas obras del diablo que no solamente tienen implicaciones humanas, Francis. Hay implicaciones cósmicas. Es decir, los otros mundos que no cayeron, esa obra que Satanás comenzó en el cielo donde fue arrojado, se vio allá con los otros ángeles y también ahora interrumpe el plan de Dios con Adán y Eva. Así es, miren, el conflicto, es importante que nosotros estemos pendientes de ello. Este gran conflicto, la lucha o parte de la lucha tiene que ver con el carácter de Dios y su justicia. El enemigo, como bien ya se ha establecido tanto ahora como anteriormente, el enemigo acusa a Dios y ahí comienza el conflicto. Así que es una lucha donde Satanás pone en duda el carácter de Dios y es muy importante que ahí hagamos una pausa de inmediato, pastor, porque de repente tengamos a alguien que está teniendo una lucha terrible en su mente, si cree o no cree en Dios, porque mira, Dios permitió que murieran mis padres. Ese es el conflicto que nosotros tenemos de alguna manera. Pastor, ¿qué otros aspectos del conflicto pudiéramos mirar aquí en esta parte? Bueno, vamos a mirar de manera particular en esta lección lo que tiene que ver con la obediencia. Y digo la obediencia porque las reglas del gran conflicto tienen que ver la obediencia. Toda nuestra atención, todo el conflicto se centra en la obediencia. Obediencia porque para el ser humano es más fácil, Francis, José, acusar o excusarse. Nunca asume. Así es. Y el gran conflicto, Dios está asumiendo toda la carga para que el ser humano sea justificado. Wow. Poderoso. Entonces, cuando nosotros aprendemos a amar a Dios, aprendemos a obedecerle. Y entonces Satanás, uno en la casa, en la calle, en el trabajo, en la escuela, donde quiera uno ve el fruto del pecado, la maledicencia, la mentira, el chisme, el dolor, todas las obras de la carne, que son los sentimientos opuestos a lo que Dios quiere ver en nosotros. Yo pongo un ejemplo muy sencillo que discutía con mi esposa esta mañana. Por ejemplo, Dios dice, si te golpean una mejilla, pon la otra. Sí. Un saludo a la jefa, un saludo a la jefa. Sí, saludos a la jefa y a los chicos allá. Para que usted esté bien. Entonces, pon la otra mejilla. ¿Por qué? Porque Dios quiere enseñarme a mí que la emoción del amor es más importante que la del odio. Porque el odio, lo que practica el odio es el pecado y el pecado viene de Satanás, que es el instigador del pecado. Correcto. Entonces Dios quiere cambiar todos esos sentimientos, todas esas emociones y todas esas ideas nuestras para que dejemos de llamar malo a lo bueno y comencemos a llamarlo correctamente como es. Mira, y qué bueno que usted explica eso, Junior, porque eso fue lo que Satanás hizo. Introdujo calumnias falsas acerca del carácter de Dios, Francis, como tú decías, que es lo que está en juego en el gran conflicto. Y el ser humano le es más fácil creer lo que Satanás ha dicho que lo que Dios es y ha expresado en su palabra. Y qué bueno que tenemos la Escritura, que tenemos la palabra de Dios, que es la que nos revela el verdadero carácter de Dios, que es el amor, que es la justicia, como usted decía. Correcto, que Satanás decía que ¿por qué los ángeles tienen reglas? Claro. ¿Por qué yo tengo que tener los reglas? ángeles Tienen reglas. tienen reglas. ¿Por qué yo tengo que tener reglas? Yo puedo hacer lo que yo quiera, yo puedo ser mi propio Dios. Pero nadie aquí es libre. Todos o servimos a Dios o servimos al pecado. No, lo grande es que hay hermanos de la iglesia que dicen, no, yo estoy en esta iglesia, pero a mí no pueden estar gobernando. No queremos tener reglas. Es que tampoco. el que no tiene reglas no existe, simplemente porque todo tiene un orden. Así es, así es. El tema del gran conflicto, Francis y Junior, presenta claramente... Ustedes están serios hoy, será por el tema. ¿Están asustados con el tema de hoy? Sí. Presenta, es que el tema es muy serio. Presenta el problema de las personas entender el tema del mal en la tierra. Bueno, un caso de hecho es Job. La palabra presenta a Satanás en Apocalipsis capítulo 12, versículo 10, como aquel que acusa
día y noche a nuestros hermanos. Esa es la obra de Satanás. Y eso fue lo que él hizo en el cielo cuando acusó y tergiversó el carácter de Dios. Y sigue haciéndolo con usted, Junior, conmigo, con usted, Francis, también. Pero mira, hay un asunto, porque de repente algún amigo que esté viendo el canal, que quizá no conoce mucho los temas de la iglesia, alguien alguna vez le dijo que Satanás era un ser místico, un ser no real. Señores, ¿quién es Satanás? ¿Cuál es el papel de él en este gran conflicto? La palabra de Dios dice en Isaías 14:12, ¿cómo caíste del cielo? Oh lucero de la mañana, derribado fuiste a tierra, tú que debilitabas a las naciones. ¿Quién es ese ser? ¿Cómo fue que vino a ser de un ser de luz? ¿Cómo es que ahora pasa a convertirse en gran enemigo de la humanidad? Bueno, mira, yo prefiero llevar a nuestros amigos, nuestros hermanos a Ezequiel 28. Porque Ezequiel 28 nos presenta quién es Satanás. Hermoso, un ser, un ángel, un ser divino que estaba en un lugar especial. Dios lo puso en el monte. Dice Ezequiel 28, Dios lo puso junto a él, estaba cerca de Dios. No era cualquier ángel, era un ángel, que tenía un privilegio enorme. Pero una vez quiso ser semejante a Dios, porque nunca iba a ser igual a Dios, Dios tuvo que sacarlo del lugar. Y eso me acuerda a Adán y Eva. Dios tuvo que sacarlo del lugar. Y eso me acuerda a Apocalipsis 20. Dios tendrá que sacar a las personas que no acepten del lugar. ¿Por qué? Porque es que tú y yo, Francis, José, nunca vamos a poder ser igual a Dios. Podemos querer ser semejante a Dios. ¿Qué es lo que Dios hace? Dios provee, Dios crea, Dios escribe reglas, Dios ordena, Dios llama a la existencia. Son elementos que suenan bonitos y que nosotros quisiéramos como poder hacerlo, porque el Hollywood, las películas, los muñequitos, caramba, el bueno siempre gana y el malo siempre muere, tú sabes. El que tiene superpoder siempre es el que lleva la ventaja, ¿no? Cuando muchacho yo decía, si yo tuviera el superpoder de decir, quiero esto, y se cree. Uno tiene eso como la sangre. Imagínate, entonces todo eso lleva al ser, a la mente a creer de que yo tengo todo el derecho, todo el poder y la gloria de ser como Dios. Pero eso es imposible. Por esa razón, Satanás se enalteció su corazón. Cuando estaba cerca de Dios, cuando estaba en el trono, al lado del trono de Dios, él entendió que podía ser semejante. Es un misterio. La Biblia dice que eso es un misterio, el pecado es un misterio. Pero Dios tuvo que derribarlo, como dice Isaías 14:12 que leíste. Dios lo derribó, lo echó por tierra. Y eso es lo que ha ocurrido realmente. Pero Satanás era un ángel. Un ángel de luz. Claro, es un ser, era un ángel. Como los ángeles, en la Biblia aparece otro ángel. Y era un ángel que servía. Que servía a Dios, era el mensajero de Dios, era la persona, era el ser que estaba cerca de Dios, que comunicaba los mensajes de Dios con los demás compañeros. Mira, hay una experiencia de Daniel, en Daniel capítulo 10, Correcto. versículo 1 al 14. Correcto. Esa historia podemos resumirla porque es un poco larga. Es que Daniel está a punto de recibir un mensaje, pero hay el ángel que viene a darle el mensaje es interrumpido, dice la Biblia. Claro está, lo presenta acá de manera simbólica por el príncipe de Persia, ¿no? Pero es un demonio que lo interrumpe en las alturas. Satanás, que era un servidor de Dios al principio, se dedicaba a trabajar para Dios. Se dice que dirigía el coro celestial, era el ángel más encumbrado. Luego de la Trinidad estaba Lucifer. Ahora se dedica a interrumpir el plan de Dios. ¿Cómo una persona puede llegar de ser un servidor de Dios a ser alguien ahora que se interpone en los planes de Dios? No, exactamente. Pero todavía más, con el perdón, Junior, todavía más, la palabra de Dios en 2 Corintios 11:14 dice algo que a mí me llena de escalofrío. Y no se maravillen porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. O sea, no solamente él interviene en las cosas, sino que también él se involucra activamente, se disfraza como ángel para engañar. Interesante. Yo voy a ir un poquito más profundo para mis amigos y hermanos que están allí. Miren, la palabra original que se traduce allí, que se escribió en la parte griega del Nuevo Testamento, tiene que ver con la palabra mimetizar. Cuando dice que se disfraza, es que Satanás tiene la capacidad de ponerse a mí, de presentarse a mí con lo que a mí me gusta y presentarte a ti con lo que te gusta, que no es lo mismo. Wow. Entonces, cuando habla de luz, luminosidad, resplandor, rayo, es como que me abre un mundo de opciones y un mundo como especial, que lo que me está presentando
es algo que yo debo tomarlo. Entonces, por ejemplo, si él sabe que a mí me gusta tomar, él no va a presentarse con un cigarrillo, no va a venir a mí con otras cosas. Él sabe lo que me gusta. Y entonces Satanás tiene la capacidad. Por ejemplo, en Mateo 4, él se le presentó a Jesús como un ángel. Y entonces le mostró el rey, los reinos, le mostró si tírate, le mostró convierte las piedras en pan, porque la necesidad de Jesús en el momento eran esas. Y parte, pastor, entonces tenemos que cuidar mucho las avenidas del alma. O sea, lo que yo permito que entre donde mí, porque eso me va gustando. Y el enemigo entonces utiliza más eso. Y mira qué interesante. Cuando yo voy a redes, de repente uno dice, ¿por qué me aparece tanta cosa de esto? ¿Por qué aparece tantas cosas de esto? Porque las redes... Sin escribirlo, solo hablarlo. Sí, el algoritmo, claro, solo hablarlo. Pero también, en la medida que yo busco más un área, más cosas me aparecen de esas en las redes. Correcto. Uno pudiera decir, no es un algoritmo solamente, también... ocurre de las cosas que ocurren en la vida real. Correcto. El enemigo te pone Correcto. precisamente las cosas que más te gustan. Correcto. Sí. Bueno, si pudiéramos ir sintetizando ya por el tiempo y su inclemencia, tenemos entonces que aterrizar y decirle a las personas cuáles son esas reglas, porque ya hemos visto lo que significa el gran conflicto entre Cristo y Satanás, cuál es el papel de Dios en esta batalla y cómo Satanás ahora juega un papel distinto al cual la razón por la cual él fue creado, como nos pasa muchas veces a nosotros. Fuimos creados para adorar a Dios, sin embargo, tornamos el papel por el que fuimos creados para volvernos antagonistas del plan de Dios. Entonces, ¿cuáles son, Pastor Junior, algunas de esas reglas que podemos tomar en cuenta para poder entender esta lucha entre Cristo y Satanás, esta lucha del conflicto cósmico? Mira, lo voy a poner así sencillo para mis queridos amigos y hermanos. El propósito principal de Dios al crear al ser humano es que éste habitara en armonía con Él. Amén. Eso es todo. De eso se trata. Dios no es el jefazo, yo soy el subalterno. Dios no es el que está allá arriba, yo soy el que está aquí abajo. Es tan así que Apocalipsis dice que Dios va a poner el trono a su lado. O sea, Dios quiere que yo reine con Él, gobierne con Él, viva con Él, comparta con Él. Dios hablaba cara a cara. Fue después de Moisés que Dios tuvo, porque el pueblo tenía miedo, que Dios tuvo que tener mensajeros, los que llamamos profetas. Pero el propósito de Dios, así que para mí, la primera regla en este gran conflicto es aprender a desarrollar esa cercanía con Dios. Mira, voy a poner un ejemplo, José Carlos, para darte paso ya, Francis. En Éxodo creo que 35, me parece que el versículo 10-11, dice que Moisés era compañero de Dios. Moisés era compañero. Tú puedes buscar ese texto allí. A mí me impacta mucho eso, porque rara vez encontramos en la Biblia una expresión como esa, Dios refiriéndose a Moisés y Moisés hablando con Dios. Entonces, cuando tú estás en un nivel donde tú puedes tener relación con Dios, compartir con Dios, decirle lo que te sucede a Dios, hablar con Dios, presentar tus causas a Dios, para mí es la regla número 1 en este gran conflicto, la comunicación con Dios. Lo cual Dios nos fuerza, ¿no? Así es. Hay muchas personas, de hecho, sea de paso, comparto esa experiencia con ustedes y con mis amigos. Hay personas que me han dicho, yo preferiría que Dios me obligara a obedecer. Señor, que Dios me obligara a obedecer, amárrame. a yo hacer todo para yo gozar con Él en el cielo. Y eso es razón por la cual las personas no entienden el tema del conflicto. Dios no fuerza nuestra voluntad. Para que el amor pueda ser real, Francis y Junior, el amor tiene que ir acompañado de la libertad de elegir amar. Es decir, no puede existir amor forzoso. Y esto se aplica en todos los ámbitos de la vida, tanto de Dios para con nosotros como de nosotros para con los que nos rodean. Entonces pudiéramos decir que Dios no forza la voluntad, entonces Dios no forza la obediencia. Por supuesto que no. Dios no forza que nosotros seamos obedientes. Mira, tú tienes que ser obligatoriamente cristiano. No, Dios no forza eso. Correcto. Pero también vemos que el Señor, el enemigo, también tiene límites. Sí. Él puede tentar a una persona, pero querido, por favor, no diga usted que fue que Satanás me obligó. No, él no puede obligarte. Él no puede destruir, no puede obligar a aquellos que han decidido confiar en el Señor. También al mismo tiempo, Dios ha prometido proteger a su pueblo y el Señor da poder para que podamos ser victoriosos. Yo recuerdo en la Biblia, lo mencionaste ya ahorita, pero quiero rescatarlo en este contexto, la historia de Job.
Es un ejemplo de que Satanás tiene límites también. Sí. Dios tiene límites, o sea, son las reglas que Él se ha puesto para Él el conflicto. tiene una jurisdicción y tiene límites. Exactamente. Entonces, Dios permite que Satanás pruebe a los creyentes, pero dentro de esos límites que ya hemos establecido. Correcto. Déjame rectificar que Éxodo 33:11, Sí. para los hermanos y nuestros amigos que están allí, yo quiero que ese texto... ¿Lo puedo leer? Lo tengo Sí, acá. por favor, si puede leerlo, Éxodo 33:11. Dice la palabra del Señor: y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Es Poderoso. una expresión increíble. Poderoso. Y tú sabes que esa es una de las reglas del gran conflicto. Es que decir, si no hay comunicación, compañerismo, hermandad con Dios, no hay forma de salir victorioso. En efecto, porque Jesús, cuando establecía su ministerio terrenal, los discípulos en algunos momentos se encontraban con escenas donde tenían que expulsar demonios y no podían hacerlo. Correcto. Jesús le dice: este demonio no sale sino con mucha oración. Más adelante añade también el ayuno como un elemento para poder resistir las fuerzas cósmicas, las fuerzas de Satanás. Se necesita entonces mucha oración, mucho ayuno para entender entonces esto más allá de nuestra necesidad o de nuestros sentimientos. Así es, así es. Miren, nosotros en esta lección, pastor, debemos entender con toda claridad, queridos amigos, que aunque hay un conflicto, aunque hay reglas del conflicto, yo doy gloria al Señor por lo que dice la palabra de Dios en 1 de Juan 3:8. El que practique el pecado es del diablo, porque no es por eso que yo doy gloria a Dios. Porque el diablo peca desde el principio, sino por lo último. Para esto apareció el Hijo de Dios. Amén. Para deshacer las obras del diablo. O sea, hay seguridad con eso. Pastor, ya el tiempo se nos ha ido. ¿Algunas palabras finales que quisiera dirigirnos en este momento? Sí, quisiera aprovechar, amigos, hermanos. Recuerden, la palabra nos dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre. O sea, usted y yo no podemos pelear contra lo que no vemos. Pero tampoco eso no es una excusa ni nos exime de nuestra responsabilidad en este gran conflicto. Porque a pesar de que Satanás no podemos verlo, no podemos tocarlo, sí podemos sentir sus manifestaciones. Cada vez que usted ve muerte, dolor, sufrimiento, llanto, esas son las manifestaciones del pecado, las obras del pecado. Y usted y yo la vemos a diario. Por eso el Señor nos pide a nosotros, nos pide que nosotros vayamos ante su presencia, confiemos en Él, aprendamos a obedecerle y a practicar su palabra, porque su palabra es la única regla de fe y norma y es la armadura que nos ayuda a nosotros a poder resistir los dardos del enemigo. Cosa que no vemos, la podemos hacer tangible con la palabra de Dios. Así que si usted quiere ser un buen cristiano, si usted quiere aprender más acerca de Jesús, si usted quiere ser una persona que respeta y también que sirve a Dios, tiene que aprender cómo Dios, cómo Él se mueve, se movió y se moverá en la palabra que Él ha dejado escrita. Gloria a Dios. Finalmente, Francis y Junior, decirle a nuestros amigos, la realidad del ser humano es que es un cautivo del pecado. Eso fue lo que nos heredaron nuestros primeros padres. Ahora, Jesucristo vino para darnos libertad. Y esa libertad se obtiene en la medida en que nosotros entendemos que hay un conflicto que va más allá de nosotros, entre Cristo y Satanás, donde el nombre de Dios será vindicado y entonces vendrá la victoria final para nuestro Dios, que se reflejará en nosotros también. Poderoso. Nosotros tenemos que orar ya para despedirnos de este programa. Y qué interesante. Lo mencionó, creo que José Carlos lo mencionó. El pastor también mencionó otro de los ingredientes. Estudio la palabra de Dios, la oración. Así que nosotros queremos orar en este momento. Y queremos invitar a nuestros amigos. Señores, yo la garganta me afectó. ¿Y qué pasó? Yo voy a orar por ti. Yo voy a orar por ti. Yo quiero en este momento orar por nuestros amigos y hermanos que pusieron alguna petición ahí en el link que tenemos en la descripción. Recuerde que nosotros queremos orar por usted. Hay un equipo que está orando por usted. En esta batalla que tú tienes contra el enemigo, Dios ya ganó la victoria. Solamente pídele a Dios que te ayude en toda esta lucha que hay por tu salvación. Vamos a orar. Amado Dios, estamos muy agradecidos, oh Padre, por el estudio de este momento. Gracias, oh Señor, porque utilizaste las palabras, utilizaste el medio para poder alcanzar a alguien. De repente, Señor, estoy orando por alguien que escribió allí en el comentario, que escribió una petición y dijo: Señor, estoy desesperado. La lucha que tengo interna no la soporto. Gracias, oh Señor, por las reglas que hay. Gracias porque tú respetas nuestra decisión. Pero también, oh Señor, el enemigo no puede hacer más de lo que tú le permites. Eso nos garantiza, Señor, la victoria en Jesús. Estoy orando por alguien que está pidiendo, Señor, de todo corazón por esa victoria. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.